Hola, ¿cómo están? Pues bueno, decidí hacer otro video ahora porque en meditaciones que he estado haciendo me ha llegado un tema muy importante y pues no sé, tengo muchas ideas, pero este tema creo que es muy importante, es relevante tanto para mí como para otras personas. Y bueno, en este momento yo quiero compartir desde un espacio pues de vulnerabilidad, de verdad. Es a veces difícil estar ante la cámara y quitarse las máscaras y quitarse como esa idea de pretender ser algo, ser alguien, querer enseñar algo a alguien. Y pues bueno, últimamente he estado pensando que pues yo no sé si tenga que enseñar algo, pero sé que sí quiero compartir. Y más porque últimamente pues mis vínculos personales de amistad en general se han ido reduciendo. Eso no significa que no aprecie a las personas, no haya personas que quiera. Quiero a muchas personas, amo a muchas personas y sé que muchas personas me aprecian y me quieren tanto en mi ciudad como fuera de ella. Pero la intimidad vincular de amistad, o sea, no solo en cuestiones de pareja, sino pues en las amistades. Saben que pues hay niveles, ¿no? Hay niveles de conexión y yo ahora estoy experimentando la ausencia de intimidad afectiva con mis relaciones. Lo más cercano vincular que tengo pues es mi familia ahorita porque estoy en mi casa, en casa de mi mamá, y pues mi mamá y mi hermana y mi sobrino pues están aquí presentes, ¿no? Yo estoy en mi espacio arriba y ellos están abajo en la casa. Y pues obviamente cuando bajo a la cocina y así, pues hay ese encuentro, ¿no? Y eso es lo más cercano que ahora tengo. Mis amistades y yo nos hemos distanciado un poco porque siento que se están renovando mucho mis creencias en cuanto a qué significa para mí la amistad, porque la forma en la que venía manejando mi idea de amistad, mi idea de pareja, mi idea de amor, pues se está transformando. Yo estoy creciendo, los demás crecen también, y mi forma de relacionarme tal vez ya no era la adecuada, tal vez ya no era la adecuada para mí y también para los demás. Entonces, también por eso siento que he decidido volver a hacer videos y verlo como pues si todos ustedes fueran mis amigos, ¿no? Y de alguna manera pues saciar esa necesidad de intimidad, o sea, de expresar, de decir lo que siento, porque pues al final yo siento que los vínculos, las amistades, son esos espacios en donde uno puede sentirse pues uno mismo. Y bueno, si en estos momentos no hay esos espacios para sentirse uno mismo, pues el cuerpo, la persona, yo misma, tengo la necesidad de crear en mí ese espacio. Y bueno, esta cámara, estas pláticas también son para crear ese espacio conmigo misma y compartir a quien le tenga que llegar. No sé a quién le tenga que llegar, no sé quién se tome la molestia de ver este video, pero bueno, esto también es para acompañar a todas esas personas que tal vez se sientan de esta manera. Y bueno, el tema de hoy va hacia lo que es el ego, pero no cualquier ego, sino el ego del artista. Y yo creo que está muy conectado. Bueno, no sé, yo siento que esta cuestión del ego tiene muchos matices y muchas áreas de la vida según en donde te desenvuelvas, porque puede estar el ego de las relaciones,
el ego de lo espiritual o de la comunidad o de una cuestión en donde tú sientas que pertenezcas, el ego de tu trabajo, el ego de ser artista, el ego, no sé, de ser padre, madre, cosa que yo no he experimentado, el ego de, no sé, sin fin de cosas, ¿no? Al final para mí los egos son como trajes que uno se va poniendo, como ciertas protecciones, caparazones. Y bueno, la verdad es que yo no pertenezco a ningún estrato religioso. Yo siempre he tratado de aprender de todas las religiones, nunca me he adherido a una. Siempre he estado cercana como a Dios, desde que fui a un anexo a los 18 años y descubrí mi espiritualidad y se me enseñó el camino de Dios. He ido yo explorando y entendiendo a mi manera y destruyendo y reconstruyendo para mí lo que ha sido Dios. Y bueno, en este proceso, pues, estas cuestiones del ego se han ido también desarrollando. Y bueno, yo aquí no les voy a venir a hablar de psicología porque no soy psicóloga. La psicología siempre me ha gustado demasiado, pero yo ni siquiera fui a la universidad, algo que yo deseé mucho durante mucho tiempo, desde la secundaria, ir a la Universidad de Artes, pero por muchas cosas no ocurrieron. Pero ahí también empezó mi camino de autodescubrimiento, viajando, conociendo personas, la escuela de la vida, ¿no? Que antes, la verdad, yo me vanagloriaba mucho diciendo, yo aprendí en la calle y así mi pensamiento, pues aquí medio raro. Era mi ego artístico. Y ahora yo lo veo simplemente como un camino y quienes hayan ido a la universidad, quienes no hayan ido, era su camino, era su momento, era su forma. Y ninguna es ni menor, ni peor, ni mejor. Era la perfecta para cada quien. Y bueno, esta cuestión del ego lo voy a relatar desde mi perspectiva, desde cómo yo lo he ido entendiendo. Obviamente he leído cosas, me he nutrido, pero no hay nada como cuando uno, porque puedes leer cosas, puedes interpretar cosas, pero cuando uno siente una respuesta, es diferente. O sea, al habitarlo. Y bueno, en una meditación que yo tuve, yo cada cierto tiempo hago meditaciones profundas. Y en estas meditaciones yo siento que conecto con mi ser superior y, no sé, con guías. O sea, no se me aparecen así de, oye, ni me hablan. O sea, directamente, no es como que te digan, oye, esto. Sino que simplemente les pregunto. Y de hecho esto es algo que yo he ido descubriendo, de hecho desde que me anexaron, ahí es cuando entendí esta conexión de la oración con Dios. Obviamente no es algo que yo haya seguido, sino va y viene, no es como que yo haya sido así como que siempre disciplinada en ciertas áreas, pero ha habido momentos en mi vida donde lo he tenido que tomar, lo he tenido que trabajar, lo he tenido que practicar por necesidad de sentirme sostenida, de buscar respuestas, de que me guíen, de que me escuchen. Y bueno, estos seres que me han acompañado, que para mí son como partes mías evolucionadas que me mandan mensajes de la fuente, del todo, de lo que todos estamos conectados. Pues la otra vez, bueno, hace tiempo yo les preguntaba sobre el ego, ¿no? O sea, ¿qué era el ego? Y bueno, no sé, lo que yo visualicé en ese momento era como algo que venía con uno mismo al nacer. O sea, no viene, o sea, está contigo cuando entras tú a este cuerpo, empieza a construirse. Y es como un trajecito que te pones. Es como en el cuerpo hay un trajecito que te pones. Entonces, desde que estás en la panza de tu madre,
pues empiezan a suceder cosas que tu madre va experimentando, que tu madre va sintiendo, y esas cosas pues van llegando hacia ti y te van golpeando de la misma manera, con la misma intensidad, porque tú y tu madre son unas. Entonces tú naces y empiezan a ocurrir más cosas, entonces esto que te mantiene vivo, que hace que no te mueras tan rápido, que hace que puedas aguantar muchas cosas emocionales, físicas, pues es el ego, el que viene y te protege. O sea, el ego, según su idea, el ego es como un poco más animal. El ego quiere que no sufras, el ego quiere protegerte. Y obviamente depende cuántos golpes tú tuviste de niño, tanto mentales, emocionales, psicológicos, o sea, físicos, todo eso que para nosotros de niños en nuestra vulnerabilidad tan abierta hemos recibido, incluso si no nos dijeron nada, si la energía que habitaba en nuestra casa era densa, era fea, o sea, estaban ocurriendo cosas, aunque no las presenciáramos directamente, uno como niño va recibiendo todo eso, va absorbiendo, porque los niños pues están abiertos al amor y cuando uno está abierto recibe demasiado. Pero obviamente uno cuando ya es grande, pues aprende a no identificarse con eso. Pero uno siendo un niño se identifica con toda su familia, se identifica con todos los problemas de su familia. Entonces lo que el ego va haciendo, va como tratando de frenar, bloquear, guardar. Entonces uno va creciendo en infancias, pues probablemente bonitas o no. Y va resguardando muchas creencias, muchas ideas. Entonces se va programando este ego a base de todo lo que ha vivido, a base de todo lo que ha tenido que sobrevivir, a base de todo lo que ha tenido que luchar, que enfrentarse. Entonces llegan a muchos momentos de la vida donde cuando las cosas están a tu favor, cuando las cosas se empiezan a ver luminosas, cuando te empiezas a sentir reconocido de una u otra manera y el ego se siente visto, se siente aceptado, pues entonces ve cómo empieza a hacer su discernimiento de esto es bueno, esto es malo, y así se va alimentando como de lo que siente bueno enseguida, o sea, como del placer inmediato. Sus placeres inmediatos se van volviendo como lo que está bien, pero eso a la larga nos vamos dando cuenta que todos los placeres inmediatos no son los mejores y que no todos los golpes son los peores. O sea, las crisis, las cosas duras, las cosas densas. Obviamente de niño si alguien no nos explicó realmente cómo sobrellevar eso o que eso era natural, si no hubo una guía que nos explicara, obviamente nosotros lo vamos a ver como del diablo, malo, inaceptable. No hubo una inteligencia emocional en nuestras etapas, ¿no? Y obviamente en la de nuestros padres menos. O sea, es una cuestión también generacional que muchos de los 90, que yo soy como del 92, pues hemos estado vivenciando eso, incluso desde antes. Pero bueno, yo estoy hablando desde mi perspectiva y de lo que he visto con las personas que he ido conociendo de mi edad o que están como en los mismos tiempos. Y entonces, bueno, todo eso se vuelve un cúmulo de cosas, se vuelve una capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa que va creando el ego hasta que uno de repente llega una crisis ya en la actualidad y dice, ¿qué soy, no? ¿Realmente qué estoy viviendo? Hay gente que se da cuenta y le da igual y está bien, es lo que tiene que vivir, pero hay gente que se da cuenta la mentira, no sabe de dónde viene, pero hay una mentira dentro.
y hay un sufrimiento. Y también esto va dependiendo de almas, porque, o sea, no es como que un alma sea mejor que otra o no, sino que simplemente cada alma tiene su ritmo, tiene su momento, tiene su tipo de evolución, no todas las almas vienen a hacer lo mismo. Por eso no es bueno compararte con los demás, o sea, a veces es inevitable que el ego se compare con la vida de otras personas. Pero más allá de lo socioeconómico, más allá de cómo nació, cómo vivió, quiénes son sus padres, si sus padres eran buenos o malos, más allá de todo eso, aquí lo importante es saber que cada alma tiene su propósito, no en el sentido de lo que tenga que hacer, sino más bien lo que vino a desarrollar en sí mismo. Porque a veces pensamos que el propósito es un fin, cuando para mí ahora lo estoy viendo como situaciones, bueno, no situaciones, sino como energías, vivencias que nuestra alma necesita para seguir creciendo. Y a veces esas vivencias, para llegar a una cierta sabiduría, se tiene que pasar por un inframundo, se tiene que pasar por ciertos infiernos para conocer lo que habita debajo de todo eso. Es como, a veces uno, si quiere saber como los secretos del cielo, tiene que conocer también cómo se compone el infierno. Y este infierno pues no es así como que ay, el diablo o las cosas que nos han dicho que es, sino es como lo profundo de uno mismo, lo profundo de la sociedad y todas estas ideas que se han ido creando colectivamente para tenernos en miedo, para tenernos en carencia. Y bueno, no es como que, obviamente sí hay gente que lo hace adrede, ¿no? Para la manipulación. Y bueno, nosotros estamos aquí también para observar eso y para cortar esos lazos que están impidiendo que nuestra alma realmente entienda su función aquí. Y no es una función de que, ay, tengo que ser esto o esto, sino su función interna, o sea, cómo funciona, qué es lo que hay detrás de todo esto. Y bueno, en mi caso, esta cuestión del ego, pues se ha ido revelando incontables veces. O sea, he ido observando cómo es que se ha creado esta parte de mí. Y esto es algo muy fuerte en la cuestión, bueno, yo lo voy a decir desde estas perspectivas que lo he vivido, que es el ego espiritual y el ego de artista. Han sido pues de las cosas que más me han pegado y que más me han azotado. Y hay personas que siguen construyendo su ego y se siguen guiando por él y se siguen desbocando. Y no les pasa nada porque tal vez vinieron a vivir su ego. O sea, tal vez vinieron a explorar esa parte. Pero si uno siente ese vacío, siente esa insatisfacción, pues es hora de mirar dentro. Y en todos esos procesos lo que yo me he dado cuenta es como cuando las cosas no salen bien, bueno, no es que no salgan bien, cuando las cosas no han salido como yo deseo, como yo espero, pues ahí es cuando el ego empieza a tirarse al piso como un niño chiquito y a patalear así de esta vida es una mierda, cosas así, ¿no? Y bueno, yo he sentido la vida, y yo creo que un chingo de gente, ¿no? Ha sentido la vida como que no vale la pena, como que no sirve, como que es un asco. Pero realmente más bien es la vida que estamos llevando la que nos hace sentir así. Más bien la perspectiva que tenemos de la vida y lo que creemos que debe ser es lo que nos mantiene en ese sufrimiento constante. Porque realmente tú te sales de ti y ves y la vida está ya siendo. Y muchos lo ven de diferentes maneras, según lo que les ocurra. Pero aquí la cuestión es, ¿por qué el exterior tiene que estar en paz para que yo esté en paz? ¿Por qué el exterior me tiene que consentir, me tiene que dar, tiene que proveerme de esta u otra manera para que yo esté en paz? Esa es la cuestión. Y esa es una cuestión
que a nivel colectivo ahorita está entrando mucho a la tierra, donde esta cuestión de la manifestación es encarnar lo que tú deseas sin necesidad que esté presente. Y bueno, para mí una de las cosas que más me han ocurrido han sido como estos momentos en donde me quedé atascada y siento que sigo ahí, como en un bucle. En años pasados he trabajado mucho mi niña interior. Esta cuestión de este trabajo va como en un retroceso. Por ejemplo, yo en el AA, que estuve hace muchos años, fue mi primera escuela, el AA. Yo sé que tiene una mala fama, pero la verdad es que a mí me sirvió mucho. Y la verdad es que me pasaron muchas cosas muy buenas allá. Hay quienes no, y pues lo entiendo, pero ese no es mi caso. Allá me enseñaron esta cuestión de la recapitulación. Y esto igual lo he leído en otros lugares. Entonces, esta cuestión de la recapitulación es como escribir tu vida, ¿no? Todo lo que te ha pasado. Ir hacia atrás, 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 hacia atrás. Y observar así todo, tu historia, quiénes influyeron, quiénes te hicieron, bla, 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 bla. Y yo desde los 18 años empecé a recapitular. Y así, más, hasta que llegó un punto donde a los 6 años ya no sabía qué me había pasado. O sea, de los 6 años estaba así, bloqueada. Y bueno, hace 2 años, pues ya estuve abierta, ¿no? A que, bueno, ¿qué más hay allá, no? Y bueno, me salieron cosas que realmente no sé qué son, pero las sentí. Y llegué a un punto de nacer, o sea, de sentir mi nacimiento. Esto fue gracias a algunas ceremonias a las que asistí. Fue que llegué hasta el nacimiento y sentirme como perdida desde que nací, poco sostenida, cosas así, ¿no? Entonces tú vas hasta a la raíz y al inicio, y allá es donde empieza el trabajo de reprogramar todo eso. Y si tú no sé, cuando naciste sentiste que naciste y te aventaron así al vacío, pues es como contenerte, imaginarte como si fueras un bebé, ¿no? Y pues darte amor, cariño, cantarte. Entonces todo esa parte de la infancia, que muchas cosas no las recuerdo, pero siento la energía de abandono, siento muchas energías que incluso ya lo he platicado con mi mamá y con otras personas de mi familia, que hay cosas, pues mi mamá, yo desde muy chica pues me tuvo que dejar en la guardería porque ella trabajaba. Yo como fui la última, pues fui la que menos tuvo esa presencia, ¿no? Pero es lo que tenía que vivir, o sea, era lo que me tocaba. Entonces yo desde el mes 2 ya estaba en un kinder, una guardería. Y bueno, sepa saber cuántas cosas pasaron, que no me caí de la cama, no sé, 1000 cosas que afectan realmente, el abandono, no sé, hay muchas cosas que un bebé resiente. Pero es lo que yo siento que tenía que vivir. Entonces yo he transitado toda esta parte de la infancia, reprogramándome y acompañándome a mí misma, como viajando al pasado. Esto se llama trabajo de sombra. Y es como ir acompañándote en cada momento en el que has sentido dolor y vacío. Y a mí me ha funcionado a través de cantarme canciones de cuna, cantarme que yo estoy aquí, pongo mis fotografías de niña, me observo y todo eso. Entonces, se va trabajando, no es que esté listo, ¿no? En algún momento tal vez llegue otra cosa y tenga que volver a ir. Yo sé que para muchos es un fastidio el tener que hacer este trabajo y está bien, tal vez no lo tienen que hacer, pero para mí esa es la mejor forma de cambiar tu realidad exterior. Y bueno, ahora en estos momentos me ha tocado mucho esta cuestión de la adolescencia. Y ese es un tema que yo siento que no se platica mucho, que es el trabajo del adolescente interior. Y bueno, este trabajo del adolescente interior, pues yo, bueno, cuando tengo una duda busco en YouTube a ver si alguien habla de eso. Y así, hay muy pocas personas que lo hablan. Y las que lo han hablado, pues me ha gustado escucharlas, ¿no? Y ver su perspectiva.
Y aquí hablan mucho de esta cuestión que en la adolescencia nosotros estamos descubriendo quiénes somos, estamos descubriendo qué nos gusta realmente, porque antes de eso, pues, podemos estar muy condicionados por nuestros padres, por los vecinos, por gente cercana a nosotros, por los niños de la escuela que nos dicen esto es divertido y nosotros decimos sí, es divertido y al final nos damos cuenta que ni siquiera nos gusta, solamente queríamos pertenecer, ¿no? Y bueno, un niño es aún más vulnerable, ¿no? Un adolescente es vulnerable, pero ya va creando su propia conciencia y hay quienes son como no sé, como que tienen, no es que tengan más personalidad, pero como que están más seguros de lo que quieren. No sé, como que traen algo anclado de sus gustos y hay quienes siguen explorando, como los niños más chicos. Entonces, en estos procesos de que uno va experimentando su sexualidad, que le gusta la gente, que les gustan los niños, las niñas, que le gusta pintar, que le gusta cantar, que le gusta patinar, y empieza a ver como pues todas estas cuestiones, que si el alcohol, si las drogas, que las emociones es un desmadre, que no sabe cómo lidiar con la gente, con la soledad. Cada generación tiene sus situaciones y esta es una cuestión muy fuerte porque hay muchas situaciones implantadas colectivamente para... Puede verse de dos maneras. Estas situaciones implantadas puede ser por esas cuestiones de la élite y así, pero hay muchas cosas que no sabemos y que ocurren y yo no lo quiero ver desde una perspectiva conspiranoica, porque eso es meterse en más densidad, sino más bien como piedras que nos van poniendo, donde unos se rinden y están bien, no tienen por qué luchar. Y hay otros que deciden atravesar eso y tomarlo como una sabiduría, porque al final para mí todo es eso, o sea, todas las situaciones densas que ocurran son potenciales tesoros. Pero bueno, cada quien elige qué hacer y no es nada bueno ni malo uno u otro. Entonces, en esta cuestión de ir sintiendo todo estas cosas tan fuertes en la adolescencia, pues se crea una mezcla de enredos, una mezcla de ideas. Y obviamente hay niños que pues los cuidan mucho y hay niños que no tienen límites, no le ponen límites, no hay nadie en su casa, no les dicen nada, hacen lo que quieran y obviamente se meten en muchos líos, cosas así. Cada quien tiene su propia vivencia o tiene demasiadas limitantes y eso le crea muchas frustraciones que cuando ya tiene la libertad va y se rompe la madre por no haber experimentado antes, no lo sé. Cada quien tiene su camino. Y hay quienes pues son conscientes y sabios desde muy pequeños y nada más vienen a esta vida pues a ayudar. Es lo que ocurre. Entonces en ese proceso esto de sanar al adolescente interior es algo muy muy fuerte. Porque aquí está vertido parte de nuestro potencial y parte de nuestra motivación para hoy en día. Yo ahorita tengo 33 años, entonces, no sé, mirar hacia mis 11 años, 12 años, 13 años, 14, 15, 16 es muy fuerte. Reprogramar todas esas ideas de lo que significa ser yo. Porque yo desde temprana edad sentía que qué es lo que quería hacer en la vida. O sea, no exactamente, ¿no? Pero yo sentía que tenía muchos sueños. O sea, me gustaban hacer muchas cosas y aparte, pues de parte de mi mamá yo sentí mucho apoyo de que si me quería meter a clases de esto, a clases de lo otro y bla, bla, bla. O sea, en ese sentido hubo un apoyo. En otras cosas, pues no tuve guía, en cosas emocionales, en cosas físicas que sobrepasaron mi energía, pues ahí es donde me di en la madre. Pero bueno, ahora lo he estado experimentando y una de las situaciones que me ha marcado y me hace reflexionar mucho es yo cuando iba a la secundaria. Yo los primeros 2 años, fui a una secundaria donde nada más éramos 2 salones. Bueno, y cuando pasé a segundo año ya éramos 3. Y en esos salones habían como 10 personas. O sea, era una secundaria muy chiquita de contabilidad. Era una particular así miniatura.
Enseñaban muy bien, la verdad, porque éramos pocos alumnos. Y ahí yo empecé a dibujar. Yo desde los 11 empecé a decir, yo voy a dibujar, me compraba mis revistas, dibujaba y así. Pero empecé a tener mucho conflicto con eso, porque habían personas que me decían como que no se puede, no lo haces bien. Y tenía amigas que sí, ¿no? Como que era yo misma proyectando mis situaciones. El caso es que cuando pasé el tercer año de secundaria, yo me cambié de escuela. Me cambié a una que está aquí cerca de mi casa, por la SEP. Y esta era una escuela de gobierno. Y esta escuela pues tiene un chingo de salones, los 3 grados con, ya saben que A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. O sea, un chingo de salones, muchos niños y un sistema de educación muy carente, muy limitado, a diferencia de lo que yo había experimentado como era en la secundaria. Y bueno, acá me gustaba porque llevábamos dibujo técnico, pero de técnico no tenía ni madres. Más bien nos dejaban dibujar, o sea, realmente esa escuela lo que aprendí era más a divertirme, porque pues realmente muy pocos maestros eran buenos. El caso es que yo ahí entré a concursos de dibujo, ahí como que tuve mucha atención, porque antes de eso yo siento que no recibía atención. Antes de eso sentía que me ignoraban, y como yo de niña era gordita y estaba chistosa y así, sentía que me hacían mucho bullying por eso. Y en esa escuela grande yo sentía que yo estaba gordita y eso no era importante. Lo importante es que yo sabía dibujar y que había mucha gente que le gustaba dibujar y podía platicar sobre el dibujo y podía hacer muchas cosas. Y gané concursos y me fui de viaje por el dibujo, por la pintura, gané. O sea, yo a mis 14 años estaba viviéndola así, el sueño de soy buena, la gente me quiere porque dibujo. O sea, sí me peleaba a veces con algunos niños, pero era X, la verdad. Era más mamada. A diferencia de la otra escuela que, como era más chica, el conflicto era más apretado. Entonces, yo a mis 14 años implanté en mi mente esta cuestión de que yo valgo si soy talentosa, si sobresalgo, si gano. Entonces, esta cuestión, la verdad es que hasta hoy en día me doy cuenta, hace unos años empecé a darme cuenta que me había estancado en eso y que me había regido a partir de eso, de que mi valía era según qué tantas ganas le he hecho, qué tanto doy, qué tanto me admiran. O sea, como si fuera mi única valía. O sea, como si lo demás de mí no le gustara a los demás y sintiera un rechazo. Y para mí aceptación solo es mi arte. Y entonces eso que implica esforzarme más, ser mejor, enojarme si los demás sobresalen. Y aquí empieza el descenso al inframundo. En estas cuestiones, algo que puede verse tan bonito, ¿no? Como es reconocer a un adolescente, un niño. Si tú vienes de un espacio carente donde sentiste mucho rechazo, en tu familia, en tu comunidad, en tu alrededor, así señalamiento, y de repente vas a un lugar donde se te reconoce, donde se te admira, donde se te habla bonito y donde tu talento es lo que te hace brillar, bueno, según a tu percepción en ese momento, más que tu físico, más que cualquier otra cosa, pues te quedas anclado allá y crees que tu vida es eso. Creces y creces con esa idea. Y si en tu camino aparecen personas que te refuerzan esos pensamientos de tienes que ser la mejor, tienes que romper la madre a todos y tú llegar a la cima, pues
y tú les crees a esas personas y crees que tu valor es tu arte solamente y que tú como persona vales madre porque has cometido muchos errores, porque has hecho cosas de las que te has arrepentido, que pues es difícil que no haya una persona que no se haya arrepentido, pero hay de niveles a niveles, o sea, todos cometemos errores más profundos, pero obviamente nosotros al trascender esos errores podemos ir más alto en sabiduría. Pero es un camino muy fuerte atravesarlo. Y bueno, quisiera continuar, pero se va a apagar la batería de mi cámara. La voy a cargar y seguiremos después. Gracias.